אתם קרבים היום למלחמה, על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. אנחנו הילדים שלך, מתפלל על הילדים שלי, שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שיהיה. Shalom, shalom. Shalom. Buenas noches. Vamos a dar comienzo hoy de esta enseñanza, que es la enseñanza que debíamos dar en la semana, el fin de semana, ¿no es cierto? El Shabbat anterior, pero la vamos a dar hoy. La porción se llama Teruma. Y es justamente la porción que va desde el Éxodo, desde Shemot 25.1 al 27.19. Y vamos a estar ministrando un poquito lo que significa esta porción. Es una porción corta, que son poquitos versículos, capítulos, pero tiene mucho de enseñanza, mucho de aprender. Tenemos que comprender un poquito y tener la mente abierta. Y nosotros este año, este ciclo, comenzamos, ¿no es cierto?, analizando este tema de encontrar a nuestro don Yeshua dentro de las escrituras, dentro de lo que es la Torá. Sí, así que vamos, siempre orientamos nuestras enseñanzas con respecto a nuestro don Yeshua, porque lo encontramos a cada versículo que vamos leyendo, que vamos estudiando las escrituras, encontramos a nuestro don Yeshua. Espero que esta palabra sea de edificación para todos. Bienvenidos y bueno, vamos a dar comienzo entonces. A modo de introducción, yo en esta ocasión traje justamente estos versículos. Quedamos bien chiquitito ahí, pero bueno. Después lo agrando. Bien, estos versículos de Juan 1, del 9 al 18, donde nos dice la palabra: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Por el mundo no le conoció, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. Amén. Bueno, en esta porción justamente, hoy vamos a ver la construcción, la instrucción para construir el tabernáculo, para construir aquel lugar donde el Eterno quería morar entre su creación. Entonces por eso traje justamente estos versículos, porque tenemos que entender que nuestro Don Yeshua fue ese tabernáculo. Si bien cuando Él vino no había un tabernáculo, sino había un templo, ya aquel tabernáculo del desierto que hoy vamos a ver en esta porción ya no estaba, ya no era, pero ya había un templo hecho de piedras, hecho de muros. Era un templo que justamente fue el templo de Salomón, porque se lo instruyó a Salomón, y también era una copia fiel de aquel tabernáculo que estaba en el desierto, que hoy vamos a ver. Pero después, cuando vino nuestro Don Yeshua, justamente en el capítulo 14 vemos, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto es una afirmación que está haciendo el apóstol Juan, de que eso que vamos a estudiar hoy, de la necesidad, de la necesidad del Eterno de vivir entre su creación, se hizo carne y habitó entre nosotros. Este templo que hoy vamos a ver en sus instrucciones y en sus detalles, cómo fue armado en el desierto, así las mismas condiciones tenía nuestro Don Yeshua cuando vino y tabernaculizó entre nosotros. Entonces vamos a ver lo importante que es esta porción. Amén. Bueno. Bien. La ofrenda para el tabernáculo. Nos dice así la palabra del Eterno. Yud-Heh-Vad-Hei habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñida de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que se te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así haréis. Amén. Bueno, entonces vemos acá que justamente el Eterno está dando, así se llama esta porción, terumá, esa ofrenda alzada, ofrenda elevada que conocemos, es la traducción. Vemos cómo el Eterno pide a su pueblo. Recordemos que venimos de las porciones anteriores, salió el pueblo de Egipto, salió el pueblo de Israel al desierto. El pueblo de Egipto le entregó muchas cosas que inclusive el mismo Eterno hizo que los mismos egipcios le entregaran oro, plata y todas las cosas de valor y que se fueran de su tierra. Salió el pueblo de Israel, caminó sobre el desierto, vimos toda la travesía hasta llegar al Sinaí, y acá vamos a ver cómo ahora el Eterno toma esta ofrenda. Pero veamos en detalle, en realidad no es una ofrenda que el Eterno dice, tenemos que entender, no que el Eterno, sino tenemos que entender que todo lo que está sobre la tierra es del Eterno. Todo le pertenece, inclusive nuestra propia vida, hasta nosotros mismos le pertenecemos. Él es el creador de todo, Él es el que nos hizo y Él es el que hizo todas las cosas, y todas las cosas fueron hechas por Él. Entonces tenemos que entender que cada una de las cosas, oro, plata, todas estas cosas el Eterno ya las tenía, son de Él. ¿Por qué entonces solicitaría al pueblo
que entregue esa ofrenda. Entonces vamos a ver que el Eterno inclusive no pone tampoco una instrucción de las cantidades. Él dice entreguen de voluntad, entreguen de corazón. Él estaba probando también al pueblo a ver si realmente en el corazón del pueblo había esa gratitud, había esa voluntad de ofrecer. Esa intención de contribuir, porque una de las traducciones también para la palabra que se utilizó allí como ofrenda, que es terumá, no solamente significa ofrenda, sino significa también ofrenda elevada, significa mecer, significa presente y contribuir. Así que también el Eterno lo que estaba viendo era si había esa voluntad en el corazón del pueblo, de las personas del pueblo, para contribuir con la construcción del tabernáculo. Y justamente como lo decía Marcelo, no es que el Eterno, no es que el Padre necesite estas cosas, porque ya todas estas cosas son de Él, sino vamos a ver que es un propósito mayor el que está proponiendo el Eterno. Amén. Y otra de las cosas interesantes que encontramos acá, justamente donde dice, harán santuario para mí y habitaré, pero no dice habitaré en el santuario, habitaré en medio de ellos. ¿En medio de quién habitaría? En medio del pueblo de Israel que estaba acampando en el desierto. No es solamente el tabernáculo es un lugar, sí, específico, donde vamos a ver las distintas instrucciones, que tiene distintos niveles, tiene detalles específicos, pero él no dice yo habitaré en el tabernáculo, yo no habitaré ahí en la tienda solamente. Dice habitaré en medio de ellos. Entonces el Eterno, el Espíritu, estaba con el pueblo de Israel. Mientras ellos eran obedientes y hacían las instrucciones del Eterno, Él los acompañaría, su Espíritu estaría con Él. Sabemos que Él, inclusive cuando sale en las porciones anteriores, vimos que Él manda un ángel por delante del pueblo de Israel, quien va librando de todas las cosas para que vaya por delante del pueblo y vaya librando el camino para el pueblo y vaya guiando. Entonces, vamos a ver esa palabra que justamente es habitaré en medio de ellos, y nos trae justamente el versículo de Juan 14:23 para reflexionar un poquito. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Mire lo importante que está exhortando nuestro don Yeshua. Él nos está diciendo que ambos vendrán y morarán, harán morada con la persona. ¿Con quién? Con la persona que le ama, con la persona que guarda las palabras de Yeshua. Y sabemos perfectamente que Yeshua no hizo de sus palabras algo propio. Él mismo dijo, mis palabras no son mías, sino de aquel que me envió. Y acá está garantizando que si nosotros guardamos sus palabras, porque cuando guardamos sus palabras demostramos el amor a Él, demostramos que le amamos, que es nuestro Señor, que es nuestro es quien nos guía, quien nos muestra la luz, vemos cómo Él hace una promesa diciendo, vendremos. ¿Quiénes vendremos? Porque ahora caeríamos en el error de la idolatría. ¡Ay, ya son dos! ¿Cómo vendremos a Él? ¿Quién vendrá? Recuerden que cuando tanto Yeshua como el Eterno se mencionan en forma plural, están demostrando una autoridad. Y eso es lo que hacía Yeshua o el Eterno. No quiere decir que sean dos, o que sean tres, o que sean cuatro, o que sean cinco, o que sea una
múltiple, sino es que está indicando autoridad. Es por eso que dice, vendremos a Él y haremos morada en Él. Y esa es la importancia de ser obediente, obediente a la palabra, obediente a la instrucción del Eterno. Exactamente. Amén. Vamos a ver también, 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Juan exhortando a los de Corinto, diciendo una pregunta retórica, al igual que nosotros tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Nosotros entendemos que somos templo? Que ya no hay un templo de piedra, que ya no va a haber un templo de piedra, que no va a haber un templo, un tabernáculo, una tienda de reunión, una tienda donde va a estar, sino que vino nuestro don Yeshua y Él fue el templo y ahora nosotros hoy somos el templo para que el Espíritu venga y more con nosotros. Y así como lo prometió en el versículo de Juan, vengan y moren ellos, nosotros tenemos que prepararnos. ¿Cómo va a venir el Eterno o el Espíritu de Dios a morar dentro de nosotros si nuestro templo no cumple los requerimientos necesarios? Que inclusive Él está instruyendo al pueblo de Israel cómo quería que sea ese templo. Y noten esa similitud, cuando el Eterno está dando esa instrucción, y todas las instrucciones que da para ofrendar, para hacer el tabernáculo, todas las cosas que tenían que hacer, justamente menciona esto, para habitar entre ellos. Y es lo mismo que Yeshua está mencionando, lo mismo que Jesucristo mencionó. Si nosotros somos obedientes a su palabra, a sus instrucciones, Él va a morar en nosotros, Él va a habitar en nosotros. Entonces, con esto también tenemos la confirmación, porque he escuchado muchos que dicen, no, pero viste, como no hay tabernáculo, ya no podés cumplir bien los mandamientos, ya no podés guardar, no puedes guardar toda la ley. Estos versículos, estos pasajes que hemos colocado acá, son la confirmación de que el tabernáculo somos nosotros ahora. Y que la confirmación de que las instrucciones, los mandamientos, siguen vigentes, de que debemos ser obedientes porque somos tabernáculo. ¿De qué manera vamos a hacer un tabernáculo sin obediencia? El Eterno no va a poder morar allí, porque esa siempre fue la intención del Padre, morar en nosotros, no en un lugar hecho de piedra, como muchos me han dicho también. No, pero es que si no vas a una iglesia, no te congregas en una iglesia, o una iglesia es un edificio. No, eso es algo que habíamos aprendido en las doctrinas religiosas, y recuerden que en las mismas escrituras se menciona que no debemos seguir doctrinas religiosas. La única doctrina que debemos seguir es la del Padre. Amén. Amén. En 1 Juan 3:17 también nos dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Elohim en él? Disculpa. Entonces vemos cómo Juan también nos está mostrando esta necesidad de esa voluntad generosa que nosotros tenemos que tener en el corazón. Así como recién leíamos que esta ofrenda no era exigida, que no había una exigencia, no había un valor específico, no dice que es algo que diga, no, sí, este es el diezmo, esto es lo que necesito. No, de corazón era la entrega. Entonces vemos cómo acá también Juan nos está enseñando exactamente lo mismo. De corazón, nosotros tenemos que tener un corazón para entregar y ver las necesidades de nuestros hermanos. Porque si no, estamos justamente
haciendo lo contrario que el Eterno nos instruye. Estamos llevando la contra. Cuando nosotros damos, no le interesa al Eterno la cantidad que demos. No le interesa tampoco la calidad. Si no le interesa nuestro corazón. Si realmente estamos dando de corazón, a voluntad, algo que nos alegre. El Eterno mismo dice que Él se alegra de los corazones que entregan a voluntad. No es algo exigido. Yo no gano absolutamente nada si entrego al necesitado, pero por dentro estoy rezongando de que le tuve que dar algo, de que lo tuve que ayudar. O también también he escuchado a varias personas que dicen no, porque se lo va a malgastar o no lo va a saber utilizar, o en qué lo va a gastar si se lo doy. No, si estamos mirando con ese corazón, entonces no tenemos un corazón dispuesto para ayudar. No mire lo que va a hacer el hermano, si se lo va a malgastar, o aunque no sea hermano. No miren esos, ayúdelo. Es como nos dice el mismo Yeshua, dice, al que te pida, dale. Si te pide la capa, estoy parafraseando el versículo, pero dice, dale tu capa, tu túnica, bueno, no sé, algo, tu abrigo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, dar sin mirar, sin en qué lo va a gastar, o en qué lo va a utilizar, o si le va a dar un buen uso, un buen provecho. No, porque lo puede arruinar. Entonces no estamos dispuestos. Si tenemos eso todavía es porque todavía estamos gobernando o en aquello que nosotros queremos dar. Entonces, si estamos teniendo el poder sobre esa cosa que nosotros queremos dar, ya sea plata o ya sea un objeto o algo, no estamos dando de corazón, no nos estamos desprendiendo de eso. Y eso el Eterno lo mira. Él mira nuestros corazones, Él nos puede ver. Eso es lo que el Padre quiere de nosotros, que estemos dispuestos a ofrendar, a dar. Perdón, disculpa. Sí, no, estaba queriendo buscar justamente, porque no quería parafrasearlo, pero lo voy a parafrasear porque ya me terminaste. Me acordé tarde, no hay problema. Vemos cómo Yeshua también muestra estas cosas, porque vemos la situación del joven rico. La situación del joven rico, el joven rico viene y le pregunta, Señor, ¿qué necesito hacer para ganar la vida eterna? Y Yeshua mismo le dice, cumple los mandamientos, porque lo primero que le nombra son los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, le da la lista de los mandamientos, los mandamientos de la ley, los mandamientos que muchos se rehúsan a aceptar o que no lo quieren escudriñar, no lo quieren estudiar, y que dicen, no, esos ya son del Antiguo Testamento, pero del antiguo pacto del pueblo de Israel. Pero acá Yeshua mismo le está diciendo a este joven rico. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando Yeshua ve que este joven rico sí actuaba conforme a la voluntad del Eterno, su vida era justa, conforme a la voluntad, a los mandamientos del Eterno, él honraba a sus padres, él honraba y guardaba seguramente el Shabbat y hacía todas las cosas como un buen judío de aquella época, pero Yeshua mismo le descubre el corazón, descubre lo que él sentía en el corazón, porque lo último que le dice, si haces todo esto, lo único que te queda hacer es vender tus cosas y darle a los pobres esas cosas, ven y sígueme. Sin embargo, él, en ese momento, el joven rico, se dio cuenta que él no estaba preparado para eso, que él no era una persona que iba a entregar de voluntad o iba a ayudar a los más necesitados. Es que su corazón estaba puesto en las riquezas. Exactamente. Yeshua descubrió, desenmascaró lo que él sentía en su corazón. Después otro versículo que también nos muestra es justamente cuando le dice, estos ricos ponen sus ofrendas y sus diezmos, pero aquella viuda que puso esas 2 monedas, dio más
que esos ricos. Porque era todo lo que tenía la mujer, lo que dio. Exactamente. Entonces, vemos cómo no importa la cantidad, sino importa la voluntad del corazón, con qué ganas, con qué cosas, con qué sentimiento lo hacemos. Aquí también en el desierto tenía al pueblo de Israel que había salido con un botín inmenso porque los egipcios le habían entregado todo. Entonces ahora el Eterno le dice, de mis cosas, hagan ofrenda voluntaria para construir un templo. Así yo habito entre medio de ustedes. Amén. Bien. Y ahora vemos el tema del tabernáculo. Apocalipsis 21, 3 al 4 nos dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos y de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mire lo que nos dice, nos revela este libro de Apocalipsis. Aquel quien recién hablábamos fue tabernáculo y habitó entre medio de nosotros, fue nuestro don Yeshua. Pero acá no nombra a Yeshua, nombra a Dios, nombra muchos dicen, no, el Padre. Recordemos que estas cosas que está mostrando acá Apocalipsis 21 es a futuro, es lo que va a suceder, es cuando retorne, cuando vuelva el Mesías, cuando vuelva Yeshua. Y esta es otra evidencia más, porque recordemos quién va a venir quién es a sentarse en el trono, ser rey de reyes, señor de señores, a juzgar a las naciones. Todo lo que nos dice este libro de Apocalipsis es Yeshua. Y acá nos está diciendo, no está nombrando a Yeshua, está nombrando al mismo Eterno. Entonces, ¿cómo pueden desvincularlo de que sea el Eterno? ¿Cómo pueden apartar justamente esto, separarlo y decir que sea otro? O que Dios después de que lo levantó de los muertos, ahí le dio divinidad y que es ahora otro Dios. Ahí están haciendo mentiroso al Eterno, porque él mismo dijo que después de mí no habrá otro Dios. Fue bien claro, no lo habrá ni antes ni después de mí. Él es el único. Si él es el único Dios, si va a volver a juzgar a las naciones, viene con vara de hierro, ¿no es cierto? Y cuántas cosas simbólicas, ¿no es cierto?, que nos menciona en el libro de Apocalipsis, haciendo referencia a Yeshua, es estar haciendo la referencia al Eterno. Y nos dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos. Y nos dice que estará con ellos y serán su pueblo. Entonces es Dios mismo quien estará con ellos como su Dios. Yeshua mismo es el que vendrá. Y el libro de Apocalipsis nos revela eso. Y aquí nos está revelando y nos está dando la certeza de que Yeshua mismo es Yud-Heh-Vav-Hei, es Dios, es el Creador Todopoderoso. Si bien sabemos que en el versículo anterior vimos que nadie jamás le ha visto, leíamos hace un ratito, ¿cómo entonces podemos decir que Él es su presencia? Sabemos que Él es espíritu, que Él es omnipotente, que Él es omnisciente, que Él es todopoderoso, que no quedaría nada si Él realmente viniera a nosotros en toda su gloria. Sino Él se tuvo que despojar de esa gloria para poder habitar entre nosotros. Y nos mostró su parte de humanidad. Él vivió, habitó, le dolió, sufrió. Fue crucificado, le apedrearon, lo maltrataron. Él vivió como un hombre, pero sin embargo, él, antes de morir,
justamente le pide al Padre, devuélveme aquella gloria que antes me habías dado. Él se despojó de la gloria para hacerse presente entre su pueblo. Y después volvió a tomar esa gloria, porque el Eterno lo levantó de los muertos y resucitó. Entonces, Él volvió a tomar esa gloria. Y Él será el que va a venir en los tiempos del fin. Amén. Bien, ahora vamos a ir viendo el arca del testimonio. Estos son, vamos a ver el Eterno cómo instruye la construcción del tabernáculo. Primero pide lo que se necesita para la construcción. Después empieza a dar instrucciones de las cosas que tenían que ir construyendo el pueblo de Israel. Y vemos un detalle muy grande que es justamente con lo primero que empieza es con la instrucción del arca del testimonio. Empieza con el lugar más importante, con el elemento más importante de todo, y después empieza a nombrar todo el resto hacia afuera. La instrucción viene desde adentro hacia afuera. Así como nosotros también en nuestra vida vemos cómo las cosas se transforman en nuestra vida desde adentro hacia afuera. Amén. Perdón. Que a mí me había quedado grande, me estaba modificando nuestro tamaño. Me estaba tapando ahí los versículos. Sí, no se veía. Igual creo que... Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás el arca del testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y la anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en el extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. Bien, acá interesante, yo lo remarqué ahí, pero se ve muy chiquito en la me parece que me pasé del tamaño, nosotros lo vemos grande, pero se ve chiquito en la pantalla del teléfono. El arca. ¿Arca de qué es? Es el arca del testimonio. ¿Cómo arca del testimonio si todavía no había nada para testimoniar? Digamos, no había ningún testigo todavía de las cosas que van sucediendo. Recordemos que el arca, lo primero que se hace, pero no hay nada todavía adentro, no había pasado nada todavía, pero sin embargo el Eterno ya sabía, ya tenía las instrucciones bien claras. ¿Qué iba a ir ahí adentro? Vemos que más adelante, vemos que dentro del propiciatorio se instruye que tenían que guardar el maná, que tenían que guardar una porción de maná, que tenían que guardar las tablas que vamos a ver que más adelante, que no son las tablas originales,
sino son la segunda tabla. Esta tabla la escribió Moisés, porque las primeras tablas las había escrito con el propio dedo del Eterno, pero recordemos que Moisés, al descender del monte, rompió las tablas. Vamos a estudiarlo más adelante, y vemos que dentro del arca también iba a estar la vara de Aarón. Esto iba a ser instruido mucho después. Todavía en este tiempo no había nada dentro del arca, pero sin embargo el Eterno hace que el arca lleve una tapa que es llamada propiciatorio, una tapa de oro fino que iba a estar en la parte superior. Y notemos algo muy importante con respecto a estos elementos que iban a estar dentro del arca, como dice Marcelo, si bien todavía no han sucedido, pero justamente se llama del testimonio, porque esto iba a testificar las cosas que iban a estar dentro, o sea, los elementos que iban a ir dentro del arca. Por ejemplo, el maná, recordemos que es cuando ellos se quejan contra el Eterno, bueno, se quejan contra Moisés en realidad, pero cuando se quejan contra Moisés se están quejando contra el Eterno, ¿no es cierto? Por el alimento, porque ellos recuerdan que cuando estaban en Egipto se quejan de eso, entonces representa esa queja, ¿no es cierto?, del alimento, y entonces el Eterno les provee ese alimento. Las tablas, como lo decía Marcelo, que son estas segundas tablas, cuando ellos están pecando, rompe, ¿no es cierto?, Moisés las primeras tablas, y entonces también representa otra transgresión por parte del pueblo. Entonces este es otro testimonio de que ellos también se rebelaron contra el Eterno. Y la vara de Aarón, más adelante vamos a ver cuando se quejan con la autoridad que el Eterno coloca como sumo sacerdote, se quejan con el sacerdocio. Entonces también otra rebelión contra del Eterno, ¿no es cierto? Entonces nos está representando como pecados, ¿no es cierto?, o transgresiones del pueblo, y que van a ir dentro de este arca, y que están cubiertos con ese propiciatorio. Y miren lo interesante que sobre esa tapa de propiciatorio iba a habitar o iba a estar la presencia del Eterno. Recordemos que nosotros no podemos estar en toda su plenitud, porque nosotros al tener pecado, como estas tres cosas están representando eso, pecado, transgresiones, murmuraciones y todo eso, están representando eso, pues todo eso ante la presencia del Eterno, pues sabemos que se fundiría, no quedaría nada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Colocan estos elementos allí como testimonio de que el pueblo se había quejado, como testimonio de estas cosas, ¿no es cierto? Pero forma esa tapa como una cobertura para que el Eterno pueda descender y pueda habitar entre su pueblo. Entonces, ese propiciatorio está representando eso, una cobertura para el pueblo, para que Adonai pueda interactuar con su pueblo. Bien, el tema, acá yo había traído la palabra propiciatorio, ¿no es cierto?, del Strong, del hebreo, el Strong 3727, y justamente que es traducido del hebreo es caporet, que deriva de la palabra 3722, y justamente esto en definición es tapa, usando solo de la cubierta del arca sagrada. Vemos cómo es esa tapa, y si continuamos viendo, seguimos viendo, buscando la derivación, esa 3722 es de la palabra kafar, esa sería la raíz primaria, y es cubrir, específicamente con betum, figuradamente expiar o condonar, aplacar o cancelar, anular, apaciguar, aplacar, corregir. Recordemos que anteriormente ya habíamos visto esta palabra kafar en la porción Noaj,
cuando el Eterno instruye a Noé de cubrir el arca por dentro y por fuera, calafatearlo, que era justamente esta palabra con brea, kafar, cubrirlo para que no entre el agua y no entre nada malo adentro del arca y el arca pueda flotar. Y sabemos que de esa historia, la familia de Noé, 8 personas fueron salvas del diluvio, más todos los animales, ¿no es cierto? Pero de la humanidad fueron solamente 8 personas. Y gracias a que ellos fueron obedientes y hicieron correctamente esta labor de calafatear, de cubrir el arca, sobrevivieron. Entonces, aquí el propiciatorio también tiene una profundidad más grande que solamente la tapa del arca, sino es el lugar de expiación, es el lugar donde se anulan nuestras rebeliones. Lo que estaba adentro del arca, ese testimonio que había adentro, que eran las tablas, son rebeliones del pueblo de Israel. Nosotros vimos que al poco andar con el tema del maná se quejaron, pero vamos a ver más adelante que se vuelven a quejar por el alimento. Entonces el maná era el testimonio de esa rebelión del pueblo de Israel. Y eso tenía que tener una cubierta. Eso tenía que estar cubierto. Así también como nuestro Adón Yeshua nos cubre a nosotros de nuestros pecados. Él se sacrificó, Él entregó su vida, su sangre nos cubre para expiar nuestros pecados. Esta tapa, este propiciatorio, es la representación del mismo Yeshua hoy en día. Es Yeshua nuestro propiciatorio. Es Él que nos expía de todos nuestros pecados, que nos cubre. Si no, nosotros, el día que llegue, cuando Él vuelva, seríamos destruidos por nuestros pecados. Si no estamos bajo la cobertura de nuestro Don Yeshua. Pero si nosotros somos obedientes y estamos bajo la cobertura de nuestro Don Yeshua, Él expiará nuestros pecados. Él anulará nuestros pecados. Ahora, estos elementos que se encuentran dentro de, bueno, que el Eterno iba a ordenar, ¿no es cierto?, que se colocaran dentro del arca más adelante, si bien están representando, ¿no es cierto?, las rebeliones, así como lo dice Marcelo, que por el sacrificio de Yeshua, ahora estas cosas son transformadas en algo positivo, como recordatorio de algo positivo. Y vamos a ver así que las tablas representan eso, representan el pacto, porque eso que el Eterno entregó son instrucciones, porque era el primer pacto que Él quería hacer con el pueblo, para estar entre ellos, con ellos, para habitar con ellos. Que bueno, primero fueron rotas, sabemos todo lo que ya venimos explicando. El maná, luego por medio del sacrificio de Yeshua, vamos a ver que es para vida eterna. Él representa justamente eso, recordar esto del alimento que proviene del Padre. El mismo Yeshua dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Y cuál es el pan que conocíamos anteriormente que había descendido del cielo? El maná. Entonces, este sacrificio de Yeshua hace que ese pan que descendió del cielo sea alimento o para vida eterna. Luego vemos la vara, ¿no es cierto?, de Aarón que reverdeció, nos está representando la resurrección. ¿Por qué? Porque recordemos que antes el sacerdocio era por medio de Aarón, ¿no es cierto? Y pasó a ser un sacerdocio perfecto, eterno, como es mencionado en la escritura, en el orden de Melquisedec, que eso representa un rey y sacerdote eterno, rey de paz. Y eso es por medio de la resurrección. Entonces,
vemos que por el sacrificio de Yeshua, estos tres elementos que están dentro del arca, dentro del propiciatorio, o sea, bajo la cobertura del propiciatorio, por medio del sacrificio, son transformados a un recordatorio de algo positivo. Amén. Amén. Y también vamos a ver a Yeshua como este propiciatorio. En primera de Juan 2, del 2 al 3 nos dice, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Nuevamente otra vez, si guardamos sus mandamientos. Los apóstoles no enseñaban a que después de Yeshua, listo, ya está, no es necesario guardar los mandamientos, ya esos mandamientos eran del antiguo pacto. No, ahí eran, él sigue diciendo, guardar los mandamientos. Si guardamos los mandamientos, le amamos. Si guardamos sus mandamientos, somos su pueblo. Demostramos el amor hacia nuestro don Yeshua. Y miren una cosa interesante, que acá dice, y afirma, y lo puse ahí bien en grande, sino también por los de todo el mundo, no solamente por los nuestros. Él es la propiciación por todos los pecados, de todo el mundo. Pero no por eso quiere decir que listo, ya perdonó los pecados, lavó todos los pecados del mundo, sino es aquel que está bajo su cobertura, de aquel que está bajo su cobertura. Él lava todos los pecados y abrió este abanico no solamente para el pueblo de Israel, no solamente para el pueblo escogido. Yeshua vino y abrió esta puerta, este tabernáculo, esto que estamos aprendiendo ahora, a todo el mundo. Y Él es la propiciación, aquel propiciatorio que recién estábamos estudiando, que va arriba del arca, era solamente para el pueblo de Israel. Los testimonios que había dentro de él eran las rebeliones del pueblo de Israel. Pero ese pueblo de Israel inclusive era pueblo mixto, porque fue todo un pueblo mixto que salió de Egipto. Pero esa gente que no era de sangre israelita vivía bajo la cobertura del Dios Altísimo, del Dios que sacó a ese pueblo de la servidumbre de Egipto. Y mucha gente que no era de Israel caminó en el desierto junto a este pueblo y hizo lo que hizo Ruth, aquella famosa frase donde dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. La gente que siguió al pueblo de Israel por el desierto caminando y se unió al pueblo, hizo ese pueblo como de su propia identidad. Entonces, hoy en día nosotros tenemos que pensar exactamente lo mismo, tenemos que entender. Nuestra identidad es ese pueblo. No tenemos una identidad de sangre, no tenemos una identidad de hombre ni de carne, sino ahora somos hijos del Eterno gracias a nuestro don Yeshua. Y porque Él expió nuestros pecados, Él fue nuestro propiciatorio. Y todo aquel que está debajo del propiciatorio está debajo de la cobertura de nuestro don Yeshua, porque Él es el que expía los pecados de todos. Todo aquel que viene abajo de su cobertura. Ahora, Él aquí está invitando que todo el mundo puede ser partícipe de esto. Pero no todo el mundo quiere estar bajo la cobertura de nuestro don Yeshua. Y aquel que no está bajo la cobertura de nuestro don de Yeshua, lamentablemente no va a tener a alguien que expíe sus pecados por ellos. Así que mucho cuidado muchas veces con las enseñanzas y las doctrinas que vemos que se van levantando y que van dejando a nuestro don Yeshua de lado. ¿Acaso el Eterno mismo no nos dice en su palabra que inclusive habla de que el Hijo no podrá pagar los pecados del Padre? Nadie humano puede pagar los pecados de otro. Sí pagamos nuestros propios pecados, pero no podemos cubrir los pecados ajenos.
Sin embargo, acá Yeshua no es humano. Yeshua es Yud-Heh-Vav-Hei. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es el único que fue verdadero. Nosotros mentimos, pecamos, no hay humano que sea igual a nuestro don Yeshua. Entonces nuestro don Yeshua fue hecho carne, pero Él vivió conforme a la voluntad del Padre, Él vivió conforme a la Torá. Y nos enseñó justamente eso. Ahora que Él sea, ¿no es cierto?, perfecto, no quiere decir que nosotros no podamos caminar hacia esa perfección. No, de eso es lo que se trata, de eso se trata, ¿no es cierto?, que Yeshua nos enseñó, así como la mujer samaritana sabía que iba a venir a alguien a explicar la Torá, es eso, Yeshua vino a enseñarnos la correcta interpretación de la Torá y a enseñarnos cómo guardar los mandamientos. ¿Por qué me tengo que ir a la casa del hermano a aprender cómo debo guardar los mandamientos y agregando otras doctrinas que no están en la Escritura? Si Yeshua nos enseñó cómo debemos guardar los mandamientos, si Yeshua enseñó la correcta interpretación, porque se estaban malinterpretando los mandamientos del Padre. Entonces, si Yeshua nos enseñó eso, nos enseñó el correcto camino, ¿por qué no lo vamos a obedecer? ¿Por qué lo vamos a negar? Por más que sabemos que vamos a cometer errores, pero eso no quita que dejemos de caminar como Él anduvo, porque eso es lo que tenemos que hacer. Él anduvo guardando los mandamientos. Amén. Amén. Bien. Shalom, hermano Caleb. Pasó. La mesa de los panes de la proposición, del 23 al 30. Estamos todavía en el 25. Bien. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo de su anchura, y su altura de 1 codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. La harás también una moldura alrededor de un plano menor de anchura, y harás de un palmo, menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, y la harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para el lugar de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas serán llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libarán de oro fino las hará, y pondrás sobre la mesa del pan de la proposición delante de mí continuamente. Bueno, vemos otra cosa, otro detalle que venimos viendo. Justamente todo esto era justamente porque el pueblo iba caminando, todos los anillos de oro, todo era portátil para que el pueblo pueda trasladar todo el tabernáculo. Era desarmable, era portátil, y bueno, ya muchos habrán escuchado madera de acacia, oro, plata, bronce, lo que iba a recibir el Eterno. Y sabemos que cada una de estas cosas representan algo. El oro representa la divinidad, eso ya lo vimos en otras enseñanzas años anteriores. La plata, la redención, y el bronce, el juicio. Justamente esta mesa iba a llevar, después está instruido lo que iba a llevar, porque aquí vemos cómo la instruye en temas de utensilios, de cómo tenía que ser, de las dimensiones. Pero en Levítico 24, 5 al 7 nos dice: el pan de la proposición, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 de cada hilera. Sobre la mesa limpia delante de Yud-Heh-Vav-Hei pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Yud-Heh-Vav-Hei. Vemos, digamos, acá nos instruye, y después en Levítico nos va a dar la instrucción qué es lo que iba a ir en esa mesa, representando en esta mesa justamente
muchas cosas, porque Exactamente, los 12 panes, las 12 tribus. En dos hileras, hileras. que las dos casas, la casa de Israel, la casa de Judá. Claro, las dos casas. Exactamente. Hay muchas instrucciones que nos va dando y vemos todas estas cosas en nuestro don Yeshua también. ¿Por qué? Porque pondrá sobre la mesa el pan de la proposición. ¿Quién es nuestra proposición? ¿Quién es nuestro propiciatorio? Nuestro don Yeshua. Él dijo, yo soy el pan. Él es el alimento el pan de vida. Sobre esta mesa también iba a haber pan justamente para el Eterno. Eran ofrendas que se hacían para el Eterno. Y noten algo muy importante que también lo he visto y que también lo están diciendo, ¿no? Que las 12 tribus ya se han mezclado, que ya no existen, que ya no están. ¿Dónde podés ver eso? Eso es imposible. Miren la ordenanza, la instrucción que había. Dice, y pondrás sobre la mesa del pan de la proposición delante de mí continuamente. Continuamente debía haber pan representando las 12 tribus, representando las dos casas. Y si hoy vemos que nosotros somos ese templo donde el Eterno iba a habitar, somos ese tabernáculo, ¿quién les hizo creer que ya las 12 tribus no existen, que ya las 12 tribus se perdieron, se han mezclado? Sí, se habrán mezclado, pero no se han perdido. Están continuamente y podemos ver la palabra del Eterno que se sigue cumpliendo porque aún se siguen multiplicando sobre la faz de la tierra como le hizo esa promesa a Abraham, que aún sigue en pie a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que iba a ser incontable. Esas 12 tribus son incontables. Entonces, y sigue habiendo, o sea que esto sigue habiendo continuamente, esta instrucción sigue vigente. Amén. Amén. Y en Mateo 26 nos dice, y mientras comían tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed de esto, es mi cuerpo. Eso es lo que yo recién le decía, justamente me adelanté al versículo, perdón. Era justamente este pan que va sobre la mesa, también es la representación de nuestro don Yeshua. Amén. Amén. Bien, el candelero de oro. Bueno, sabemos que se llama menorá. Y bueno, acá tenemos algo interesante que nos gustaría leerle. Igual va a ser un poco largo, pero bueno, no sé, ¿querés leer Isaías y yo o al revés? Bueno. Sí. Como vos quieras. ¿Bien? Bien. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, y saldrá 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo del otro brazo del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro, y le harás 7 lamparillas, de las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás. Con todos estos utensilios, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hace un rato veíamos también esto. Todas estas cosas, todas estas instrucciones,
el Eterno le estaba dando a Moisés, Estaba mostrando. y también se la estaba mostrando, no solamente que se la estaba instruyendo. Moisés estaba viendo todas estas cosas que son imagen de las cosas que están en el templo celestial. Entonces el Eterno le estaba mostrando cada una de estas cosas, porque muchos por ahí a veces no, pero ese del templo celestial, no, eso no va a pasar, la Jerusalén celestial, si ahora somos nosotros templo, no, la promesa está y sabemos que va a haber un lugar especial en la eternidad. Ahora, otro punto importante que queremos marcar acá, resaltar, ¿no es cierto?, de que esta menorá o este candelero que iba a ser para alumbrar, ¿no es cierto?, porque eso es lo que, ese es el propósito, ¿no es cierto?, de hacer esta menorá, representa luz, y sabemos que Yeshua es esa luz, y nos dice algo muy interesante, porque muchos lo ven así también. Hay sabios que mencionan que este candelero nos está representando a nosotros, pero vemos que está hecho de oro puro. El oro representa divinidad y debía ser labrado a martillo en una sola pieza. Y si estamos diciendo que Yeshua es la luz, que Yeshua es el Eterno, está representando este candelero a Yeshua. No, en una sola pieza debía ser labrado. ¿Acaso, y decía que fue labrado a martillo, acaso no fue molido Yeshua? ¿Acaso no soportó cuánto dolor soportó el Mesías? ¿No nos habla la Escritura de que él era el siervo sufriente? Entonces, ¿a quién está representando este candelero? A Yeshua. Miren lo que nos dice en Isaías. Bien, nosotros trajimos este versículo de Isaías y traíamos esta imagen, ¿no es cierto?, que también representa esto, el candelero, la menorá, sabemos que es la menorá. También entendemos que representa las siete fiestas. Ajá. Que están en Levítico 23, y también representan los 7 espíritus del Eterno, los 7 rujot del Eterno. Sabemos que en las fiestas es Pesach, Hamatzot, Bikurín, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, y sabemos que la fiesta del centro es Shavuot, es la fiesta que representa a nuestro don Yeshua. Es la entrega de esta instrucción, es la entrega de la ley, y sabemos que la Torá y la Torá viviente es nuestro don Yeshua. Él es la Torá viviente. Entonces, él representa ese Shavuot, ese centro de la menorá. Y vemos también cómo después, ahora vamos a leer justamente en Isaías, todas estas cosas y toda la profecía que traía Isaías con respecto a la menorá. Y está nuestro don Yeshua en cada versículo. Ahora lo va a leer Ivana. Sí, justamente eso iba a decir, que este capítulo, que bueno, ahí hemos puesto, está el 11.2, ¿no es cierto? Pero el capítulo entero nos está hablando de esa profecía mesiánica. Claro, porque el 11.2 es solamente claro, los siete espíritus. Claro. Pero, bien. Sí. Sigo tapando una letra. No me quiero pegar. Ahí está. No, sí, no. Sí, no, pero igual se ve chiquitito en el teléfono, medio que las personas que le cuesta leer va a estar medio complicada. Después esto lo vamos a subir en YouTube y ahí lo pueden ver en pantalla completa en algún monitor. Bien. Amén. Sí, igual voy a leer el capítulo 11 completo. Nos dice así, Isaías 11, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Porque decimos que está hablando, que es una profecía mesiánica. Sabemos que Isaí fue el padre de David. Entonces nos está hablando que de ahí viene la descendencia del Mesías.
que viene de esta tribu, ¿no es cierto? Dice, y reposará sobre él el espíritu de Yud-Heh-Vav-Hei, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yud-Heh-Vav-Hei. Díganme qué otro Mesías o qué otro que se haya levantado o que haya hecho milagros o que haya hecho cosas tenía estos 7 rujot del Eterno. No van a encontrar a nadie con estos 7 rujot del Eterno. Fue Yeshua el único. Dice, y le hará entender diligente en el temor de Yud-Heh-Vav-Hei. Y eso vino a hacer Yeshua, a hacernos comprender, nos vino a dirigir en el temor del Eterno. Eso vino a hacer el Yeshua, que bueno, es la palabra del Eterno. Dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará con equidad por las manos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Cuál era la vara de su boca? Su palabra. Él hablaba Torah, él hablaba no por su propia boca, sino palabra, Torah, palabra del Eterno. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Perdón. Y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo. Mira, esto nos está hablando también a tiempo futuro. Está haciendo referencia al Mesías, a Yeshua, pero esto está también a tiempo futuro, es decir, esto que todavía no ha sucedido. Muchos piensan, no, pero esto no era para Yeshua. Esto está hablando acá de otra persona, está hablando de... No, está hablando de Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua aún no ha vuelto por segunda vez. Vamos a notar, también acá lo dice, y vamos a notar que esto todavía no ha sucedido. ¿A dónde han visto que morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito? O sea, con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. ¿Están viendo estas cosas que están sucediendo? No, de ninguna manera, esto no ha sucedido aún. Y un niño los pastoreará. Imagínense, esto no ha sucedido, esto es a futuro. Dice, la vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El león todavía no ha sucedido. Todavía, no come paja. Todavía es carnívoro, no come paja. Dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las pid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Yud-Heh-Vav-Hei, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. ¿Acaso no dice que cuando su segunda venida sea, que todos van a subir a adorarle? Todos van a ir a buscarle, y esto es lo que está diciendo, se está refiriendo al Mesías. Este es el reinado justo del Mesías. Volvemos, dice, asimismo acontecerá que en aquel tiempo que Yud-Heh-Vav-Hei alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Miren lo que nos está diciendo. Dice que Yud-Heh-Vav-Hei nos va a juntar de todos lados.
Esto todavía no ha sucedido, es lo que va a suceder a futuro. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirán los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Otra cosa muy importante que hay muchos que aseguran no, y encima de varias que se dicen ser judíos, varios congregaciones judías dicen esto, ¿no es cierto? Dicen que no, que las tribus ya han llegado, que ya han vuelto, que eso no es para nosotros porque las tribus de Israel ya han vuelto y están allá en Judá, que están en el pueblo de Israel, eso era para otro tiempo. Acá está hablando de algo que todavía no ha sucedido, que en ese momento, que cuando sea esto a futuro, cuando está mencionando esto de que el niño iba a pastorear, ¿no es cierto?, estos animales, nos está señalando eso. Ahí nos va a hacer retornar. Y aquellos que piensan que ya han vuelto las tribus de Israel, acá dice que no. Acá dice que todavía están dispersos, que todavía están en las naciones. Dice que los va a levantar desde allí y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y se dispersará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá. ¿Acaso no está teniendo Efraín envidia de Judá y se está queriendo vestir como judío y se está queriendo convertir al judaísmo y creerse judío? No está sucediendo eso, eso está sucediendo. La envidia de Efraín está. Hoy aquellos que han sido injertados, aquellos que son parte de Efraín, porque éramos un pueblo, ¿no es cierto?, adoptado, como lo fue Efraín, así como Jacob adoptó a Efraín como una tribu más, así fuimos adoptados por la sangre preciosa del Mesías. Esos que eran adoptados hoy están negando al Mesías y se están convirtiendo al judaísmo, se están vistiendo como judíos, porque eso es envidia. Eso solamente es envidia, no es otra cosa más que envidia. Y acá no lo estoy diciendo yo, sino que la misma escritura lo está mencionando. Efraín no tendrá envidia de Judá. ¿Acaso vemos en alguna parte de la escritura donde mencione que Efraín haya tenido envidia de Judá? ¿A qué se está refiriendo? A estos tiempos, a los que estamos viviendo. Ni Judá afligirá a Efraín. ¿Acaso el judaísmo no está afligiendo a Efraín? No le está diciendo, no, ustedes tienen que guardar las leyes noágidas, o no, vos tenés que negar a Yeshua para convertirte al judaísmo. Lo que pasa es que no podemos creer en el Mesías porque es imposible, porque mira, Maimónides dice que no puede manifestarse. Entonces, como dice eso Maimónides, y Maimónides era un perfecto, más perfecto que el Eterno, lo ponen primero que el Eterno, entonces, bueno, ya le hacen caso a Maimónides y bueno, ya se ponen bajo y están siendo afligidos por Judá. Efraín se está poniendo, y por el mismo celo. Miren, no está diciendo, está clarita acá la escritura, es lo que está sucediendo ahora. Sino dice que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom, Moab, los servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y sacará Yud-Heh la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Eso que sucedió en el primer éxodo volverá a suceder, es decir, estamos en el segundo éxodo. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó en Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Bueno, ahí está la confirmación justamente de lo que vos estabas diciendo. Isaías está dando la profecía y está dando la confirmación de que sí, eso sucederá y estamos en el segundo éxodo. Y bueno, por eso trajimos todo este capítulo
porque queríamos leerlo y nos gustaría que ustedes lo escudriñen, ustedes lo lean, le tomen el tiempo y traten de entender lo que dicen cada una de las cosas conforme a lo que va viendo, lo que está sucediendo. Porque vemos que muchos que eran de que no tienen, a ver, el Eterno tiene una promesa con la casa de Judá, eso lo sabemos. El Eterno tiene una promesa con la casa de Israel. Él tendrá la mano que unirá las dos varas, así como lo ha hecho en profecía, lo ha dicho, y el pacto será con la casa de Israel y con la casa de Judá. Sabemos que va a llegar el tiempo que la casa de Judá se le va a quitar el velo y va a reconocer a nuestro Don Yeshua como como el Elohim, como el Mesías. Esa es la promesa que tiene con Judá, pero no con nosotros. Entonces, hoy vemos a muchas personas que antes eran gentiles y hoy pasan a ser parte del pueblo de Israel, han pasado a ser parte del pueblo de Israel por medio de creer en Yeshua, pero después se alejan de Yeshua y siguen a la casa de Judá y empiezan a ser parte de a hacerse prosélitos. Pero no hay ninguna promesa ni un pacto para los prosélitos. Cuando los judíos de sangre, por los cuales tienen la promesa, reconozcan a nuestro Don Yeshua, ¿qué pasará con esos prosélitos? ¿Qué pasará con esas personas que no eran de sangre judía, que no están y que ahora se transformaron al judaísmo rechazando a Yeshua? Porque para ser judío hoy en día sigue siendo exactamente igual que antes. Hay que rechazar a Yeshua en una declaración de fe. Para hacerse judío, uno tiene que rechazar a Yeshua, tiene que decir que Yeshua es su nombre, que Yeshua es un simple profeta, que puede tener la labor de Mesías, pero él es el mediador del nuevo pacto, pero no es el eterno. Eso es rechazar a Yeshua. Y así se están haciendo prosélitos de la casa de Judá. Pero cuando venga realmente ese avivamiento de la casa de Judá y el reconocimiento y se le caiga el velo, sabemos que ese será el fin de la gracia para los gentiles. Ese será el momento culmine donde se terminará la ceguera de Judá, donde se terminará la oportunidad de nosotros de entrar a esa gracia, de entrar a ese pueblo. Sabemos que en ese momento será el fin. Recuerden que lo que nosotros hemos sido insertados al pueblo, y lo que tenemos que ir haciendo es ir entrando a los pactos, no ir entrando a la casa de Judá. Ir entrando y volviendo a los pactos, retornar a la Torá, a la instrucción del Creador, para entrar y ser parte del pueblo, ser parte de la casa de Elohim, del Creador, no de la casa del hermano. Estamos volviendo, retornando al Padre, no al hermano. Yeshua mismo lo enseñó en la parábola del hijo pródigo, que el hijo pródigo hasta vivió con los cerdos. Ese hijo pródigo que tomó herencia y la malgastó y vivió entre los cerdos y comió con los cerdos, somos nosotros. Somos justamente la casa de Efraín, la casa esparcida. Pero cuando regresamos, no regresamos al hermano, regresamos a la casa del Padre. Y el Padre es el que nos acepta, no el hermano. Inclusive el hermano tiene envidia del regreso del hermano, porque él malgastó. Pero el Eterno se alegra cuando nosotros, que fuimos pecadores, que dormimos con los cerdos, que comimos con los cerdos, que comimos cerdos, que no guardábamos el Shabbat, que teníamos la fiesta del mundo, volvemos a sus instrucciones. Él nos recibe con los brazos abiertos. Pero nosotros no volvemos a la casa de Judá, no volvemos a la casa del hermano, volvemos a la casa del Padre. Entonces tenemos que ver esa diferencia, tenemos que despertar esa diferencia, porque hoy vemos que mucha gente se desvía y termina alejándose de la verdad, enseñando esta falsa doctrina de que Yeshua no es Elohim. Amén. Bien.
sigamos avanzando. En Éxodo 26 vemos toda la instrucción, en el capítulo completo está toda la instrucción del tabernáculo, que dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas, la tienda, esta es la tienda, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, y lo harás con querubines de obra preciosa. En el 14 nos dice que darás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñida de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. En otras enseñanzas ya explicamos esto de tejones. Sabemos que son pieles finas, que no es de tejón. El tejón es un animalito inmundo que el Eterno, puede ser que sí, pero no creo que el Eterno haya utilizado eso, si no sabemos. Puede ser porque no era la traducción. No era exactamente. Sabemos que pueden haber sido algún tipo de carnero, de cordero. Yo traje este versículo 14 más que nada, lo fuimos salteando. Muchos ya habrán aprendido, muchos ya habrán estudiado, pero trajimos más o menos un resumen. Lo básico es justamente, miren cuál es la piel de carnero teñida de rojo. Es la representación de nuestro don Yeshua, es la representación de la sangre, es esa cubierta que hablábamos del propiciatorio, que es ese lugar donde nosotros tenemos que estar, dentro de la tienda, debajo de su cobertura. Vemos que la tienda se dividía en tres: en el lugar santísimo, el tabernáculo completo, perdón, en el lugar santísimo, en el lugar santo, y después ya lo que es afuera, pero todavía no llegamos. Recuerden que cuando empezamos esta porción explicamos que las instrucciones iban de adentro hacia afuera. En el versículo 30, ahí hay una pequeña imagen de lo que es el tabernáculo, lo que era lo que estaba instruido, el lugar santísimo donde estaba el arca, y después el lugar santo donde entraban los sacerdotes. El único que entraba al lugar santísimo era justamente el sumo sacerdote. Entraba una vez al año en Yom Kippur, en el día de la expiación, justamente, y entraba a la presencia del Eterno. Pero recordemos que para entrar el sacerdote ahí tenía que sacrificar un becerro por sus propios pecados y después sacrificar otro becerro por el pecado del pueblo, porque para entrar a ese lugar tenía que ser limpio. Así nosotros, si nuestro templo no está limpio, el Espíritu del Eterno no morará con nosotros. Y para eso nosotros tenemos que santificarnos y tenemos que ir caminando conforme a la voluntad del Eterno para santificarnos. Ahora vamos a ver más detalles en el libro que viene, en Levítico, donde volvemos a ver esta parte del tabernáculo. Ahí vamos a dar más detalles con respecto a esta parte, porque en realidad cada cosa tiene su significado y lo que se hacía en cada lugar. En esta instrucción, en esta primera instrucción que le da el Eterno, vemos que hay detalles. Por ejemplo, el altar de incienso no está instruido todavía. Se instruyó la menorá del labro, que recién veíamos, la mesa de la proposición, el arca, y ahora la tienda que iba a contener estas cosas adentro. Y vamos a ver, bueno, también, y alzará, en el versículo 30 dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Vuelta otra vez, esta instrucción no es una instrucción, no es un capricho, sino es una instrucción divina del Eterno, y el Eterno le está mostrando el tabernáculo a Moisés. Cada uno de los detalles se lo mostró para después instruirlo para armarlo. Notemos esta parte importante que está mencionando Marcelo, que muchos dicen: no, es que los mandamientos, la instrucción del Eterno solamente son 10 mandamientos y nada más, lo demás como que Moisés se lo inventó y ya le llaman las leyes de Moisés y las ordenanzas de Moisés. Y no, vemos que no, porque dice acá: conforme se te fue mostrado, el modelo que se te fue mostrado. El mismo Eterno le estaba instruyendo todas estas cosas a Moisés. Se las estaba dando el Eterno a Moisés, no Moisés inventándoselas o como se dice acá, flasheando cualquier cosa y inventando cualquier escribiendo caprichos humanos. Un tabernáculo. No, conforme se te fue mostrado.
Moisés, todas estas cosas las está recibiendo de parte del Eterno. El mismo Eterno se las está dando. Entonces, no inventemos de que fue Moisés el que escribió el resto de las instrucciones. Amén. Y vemos cómo nos muestra que estos detalles de que por dentro tenía una separación también este lugar, el lugar santo del lugar santísimo, y vamos a ver del 31 al 37 nos dice, también harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro y sus capitales de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo y pondrás la mesa al lado norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, obra de recamador, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capitales de oro y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Vemos esto que el Eterno también es muy detallista. Hablábamos de que el oro representa la divinidad. Vemos que la parte interna, el lugar santísimo, estaba recubierto de oro, todo era oro, solamente había una pequeña parte de plata, pero ya después las otras cortinas ya eran con bronce. Miren el detalle, eran recubiertas de oro, pero ya con bronce. Y vamos a ver ese camino. Nosotros en años anteriores enseñamos cómo nosotros tenemos que ir entrando a la presencia del Eterno, cómo nos tenemos que ir purificando. Recordemos que el bronce es juicio, la plata es redención, el oro es divinidad. Sabemos que el único que siguió ese camino perfectamente fue nuestro don Yeshua, pero nosotros tenemos que imitarlo. No vamos a ser igual porque estamos constituidos de esta carne, que esta carne es corruptible, pero nosotros tenemos que tratar de caminar conforme Él lo hizo. Nosotros tenemos que esforzarnos. Lo que representa cada color, el azul representa el color del cielo, el púrpura la realeza, el escarlata representa pecados, entonces tenemos que nosotros morir al pecado, el lino fino, los actos de justicia. ¿Cuáles son esos actos de justicia? La palabra del Eterno, porque recordemos que vivir en justicia o ser justos es vivir siendo obedientes, siendo kadoshim. Amén. Amén. Y vamos a ver cómo nuestro don Yeshua también en este tema del velo, vemos cómo se manifiesta nuestro don Yeshua en Mateo 27, de 51 al 53, nos dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Miren cómo nuestro don Yeshua, cuando él se entrega en sacrificio, cuando él entrega su vida por nosotros, que él expía nuestros pecados, justamente esta separación del lugar santo al lugar santísimo se rasga, abriendo esta oportunidad, como yo le decía hace un rato. Él vino por los pecados de todo el mundo, pero no todo el mundo quiere entrar a ese lugar santísimo, no todo el mundo quiere estar bajo el resguardo de nuestro don Yeshua. ¿Por qué? Porque lo rechazan. Porque no lo comprenden también. Pero entonces tenemos que tratar de seguir enseñando y predicando de la salvación, porque por medio de Yeshua obtenemos la salvación, obtenemos la vida eterna, pero si somos obedientes. Él mismo nos decía en los versículos que leíamos anteriormente,
en la mayoría dice, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Mis mandamientos no son míos, sino del Padre que me envió. Mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Y esas son las doctrinas, esos son los mandamientos que están escritos en la Torá. En Hebreos 9, 11 al 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Acá nos está confirmando el libro de Hebreos que Yeshua es el tabernáculo. Yeshua es un tabernáculo que no fue hecho por manos de hombre. ¿Cuántas veces escuchamos, no, es hijo de José? Pero si es hijo de José, si realmente José tuvo intimidad con Miriam, con María, los padres de Yeshua, Entonces, Yeshua es hecho de hombres. Pero acá el libro de Hebreos nos está diciendo que ese tabernáculo, ese sumo sacerdote y ese tabernáculo no estaba hecho de hombre, sino de algo más grande que el hombre, su propio creador. Pero obviamente él tuvo que hacerse humano. Él entregó su vida por nuestros pecados, él expió nuestros pecados. Y él se transformó en ese sumo sacerdote. Amén. Bien, ahora vamos justamente al tema de el altar de bronce, que ya entramos en la parte final de la porción, Shemot 27. Nos dice así, palabra del Eterno. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Nuevamente, de la manera que te fue mostrado en el monte. Encima, mire los detalles, el Eterno cumple con todo y cada uno de los detalles, las medidas, cómo tenían que recubrirla. Vemos que este altar, sabemos que el bronce es justamente es esa aleación de cobre y aluminio, pero sabemos que el bronce son juicios, y justamente el altar era para expiar, para hacer juicio de nuestros pecados. Llevaban ofrendas y quemaban becerros, quemaban corderitos, quemaban ahí, entregando las ofrendas de nuestros pecados. Ese era el juicio para después. Los cuernos representaban autoridad también. Exactamente, y eso iba a estar fuera de la carpa, pero dentro del tabernáculo. El tabernáculo es todo, es inclusive hasta el atrio, hasta las cortinas de afuera, el patio. Pero esto no iba a estar en el lugar santo, ni mucho menos en el lugar santísimo, sino iba a estar fuera. Así que esto nos va mostrando el proceso que nosotros también tenemos que hacer
y también tenemos que reconocer nuestros errores. Yeshua mismo nos enseña a que si tenemos algún problema con algún hermano, dejemos nuestra ofrenda al lado del altar, no lo quememos, vayamos, arreglemos esa situación y volvamos al altar a entregar nuestra ofrenda. Entonces, todo esto nos enseña ese proceso que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas. Si este proceso se está dando en su vida, es porque realmente está caminando conforme a la voluntad del Eterno. Quiere decir que está haciendo bien las cosas, quiere decir que está en el camino del Eterno. Ahora bien, quizás muchos piensen, bueno, y si ya no hay tabernáculo, ya no hay templo, ¿cómo hacemos estas cosas? ¿Cómo presentamos todas estas ofrendas? ¿Dónde las quemamos? Ya no podemos. Recuerden que el templo somos nosotros ahora. Y más adelante, en las porciones que vienen, y creo, si no mal recuerdo, en Levítico, vamos a ver cómo es que nos debemos presentar. Y bueno, que los mismos apóstoles nos mencionan que debemos presentarnos nosotros como cuerpos, como ofrenda sacrificio, ofrenda viva, es decir, así nos tenemos que presentar delante del Eterno. Nosotros somos ese templo y en nosotros debemos hacer morir ese pecado. Ya más adelante vamos a ver cómo todas estas cosas están reemplazadas en nuestro ser y tienen que estar en nuestro ser para poder ser ese tabernáculo que el Eterno quiere que seamos. Amén. Claro, y ese tabernáculo tiene que estar preparado para su ruaj, para su espíritu, para que Él viva en nosotros. Si nosotros no hacemos todos estos procesos, nunca va a vivir el espíritu en nosotros. Exactamente. ¿Y cómo exteriorizamos nosotros que estamos llevando el proceso a cabo? Cumpliendo sus mandamientos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, acá vemos que cuando Yeshua dice, ¿no es cierto?, si vas a llevar tu ofrenda, ¿por qué llevaban estas ofrendas, ¿no es cierto?, a este altar? ¿Qué es lo que se quemaba allí? ¿Por qué se quemaba? ¿Qué representaba? Representaba pecado. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer morir en nosotros? El pecado. A eso se refería Yeshua cuando nosotros vamos a acercarnos al Eterno. Primero debemos morir al pecado. ¿Y de qué manera morimos al pecado? Si tenemos algo en contra del hermano o el hermano en contra de nosotros, tomemos nosotros la iniciativa y vamos, pidamos disculpas, reconciliémonos con esa persona y no tengamos ningún fuego extraño, fuego encendido en nuestras vidas contra otras personas. Hagamos morir el pecado. Eso representa ese altar donde se llevaban esos becerros, donde se quemaba eso, las ofrendas por el pecado. Y bueno, más adelante vamos a ir viendo otras cositas también, otros detalles que también los tenemos que aplicar en nuestras vidas. Amén. Y ya por último, la parte del atrio, del 9 al 19. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur tendrá... Claro, si no, no van a leer los hermanos. Gracias. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al lado sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas, y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada será de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá
una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas, todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos. Sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Amén. Bueno, con esto se terminaría. Acá nos está dando las dimensiones de todo lo que es el tabernáculo con su atrio, con su lugar, con su espacio. Vemos algo muy importante aquí, es justamente hay una sola entrada, hay una sola puerta. Recordemos, nuestro Don Yeshua nos dice, Él es la única puerta, es la única entrada. Es más, cuando nos habla de la Jerusalén celestial, habla de 12 puertas, nada más. Él hace una sola puerta, incluso cuando habla de que si alguien quiere entrar por la ventana, aquel es un ladrón que va a robar de su rebaño. Y nosotros tenemos que estar confiados y firmes en que Él es la única entrada. Él es el que nos abre esa puerta para entrar a la presencia del Eterno. Amén. Amén. Bueno, esto fue la porción de la Parashá 19, Terumá, que espero que les sea de bendición. Muchas gracias a todos los hermanos que pasaron. Sabemos que pasó el hermano Daniel, pasó David, pasó Caleb, pasó inclusive Antonio, pasaron muchos hermanos. Le damos las gracias y que esta palabra sea de bendición para que puedan seguir escudriñando. Nosotros Pasó también, gracias. Gracias y Leo también pasó. Creo, Ave Fénix, creo que es Daniel. Pero no estoy seguro. No sé. El loguito es el mismo, pero no estoy seguro. A seguir escudriñando, nosotros hicimos un breve resumen, bastante apurado, pero de lo que fue esta porción. Hay muchas cosas que ustedes tienen que estudiar y por eso también optamos esta opción de estudiar año tras año las porciones, las 54 porciones de la Torá. Entonces, año tras año vamos apuntando, vamos encontrando nuevas perlas, vamos creciendo y nos va edificando todo esto para crecer espiritualmente. Muchas gracias por todo. Shalom, shalom, que tengan buen descanso y seguramente el fin de semana haremos la otra porción. No sé si sábado o domingo, pero bueno, estamos en contacto y seguimos enseñando y escudriñando las escrituras. Laila Top.